Mi madre es una mujer muy interesante, muy cosmopolita, muy moderna. Recuerdo que le gustaba mucho ir al teatro, ir al cine, le gustaba que la acompañara al teatro y era muy permisiva. Yo le decía a veces que tenía que quedarme a estudiar y ella me decía que mejor nos fuéramos al teatro, que de todos modos iba a pasar. Siempre trabajó, la recuerdo como una mujer trabajadora y como una mujer muy contemporánea, muy involucrada en las cuestiones de los jóvenes, quizá una mujer avanzada para su época. ¿En qué trabajabas, Beatriz? Uy, trabajó en muchas cosas. Trabajó, ella estudió hasta segundo de medicina, trabajó en alguna etapa en hospitales como administradora, trabajó en bufetes jurídicos como secretaria ejecutiva y un poco auxiliar de abogados penalistas. Le gustaba mucho el derecho penal y todas esas series policíacas infinitas. Y todas las novelas de Perry Mason, de Mike Hammer, de Agatha Christie, formaban parte de la biblioteca de la casa de mi mamá. ¿Y tu padre? Mi padre era, yo fui una hija tardía de mi padre, era un poco como, supongo que como el abuelito de algunas otras gentes, yo era su hija última. Éramos muy amigos, un hombre muy singular, muy igualitario. Mi padre fue marinero y como fue marinero, él aprendió a hacer por sí mismo todas las cosas. Él y yo vivimos solos una larga temporada. A mí me tocó acompañarlo en la última etapa de su vida, antes de que se casara por N vez. Entonces, en esa etapa en que vivimos solos, y esto te lo describe completamente, eh, yo iba en la primaria y cuando me fui a vivir con él, me dijo, a ver Beatriz, vamos a ponernos de acuerdo. A ti te toca hacer de cenar un día, a mí me toca hacer de cenar el otro día. A ti te toca tender las camas un día, a mí me toca tender las camas el otro día. Tienes libertad de hacer todo lo que quieras, siempre y cuando traigas de promedio 10. Entonces era un hombre en ese sentido muy sabio. Yo creo que mi padre era un hombre sabio. ¿Tu padre estaba involucrado en política? Sí, mi papá fue un dirigente cooperativista importante. En el puerto de Veracruz, él vivió muchos años en Veracruz y siendo de origen tlaxcalteca, de una familia campesina indígena muy numerosa, se fue, vendría siendo de bracero a Veracruz, porque en la época en que él fue adolescente o joven, el punto de desarrollo más importante para el Golfo era el puerto, y pasó de campesino a marinero, y de marinero a dirigente de los marineros, y de dirigente de los marineros a fundar una cooperativa con los marineros, y después esta cooperativa manejó los barcos de transporte de pasajeros, los únicos que hacían las rutas del Golfo. En esa época no se podía llegar a Yucatán por tierra, se llegaba por mar o por tren, entonces era más fácil trasladarse en barco. Y ahí hizo carrera en el movimiento cooperativista y en el movimiento social, digamos, y fue político importante, destacado en ese corriente social. Llegó a ser senador por Tlaxcala, pero después Claro. algo le pasó profundo de introspección, algo que nunca platicamos. Eh, y cuando yo lo conocí ya había regresado a ser campesino. Tenían allí una tiendita chiquita, un estanquillo, se dice en los pueblos, en una esquina, con un mostrador azul, rey de madera, todo desvencijado. Y entonces mi papá se ponía a atender la tiendita. Y él tiene una casa muy grande y en fin, y otras cosas en el pueblo, en Tizatlán. Le dije, ¿por qué no se van a vivir a tu casa? No, estoy bien. Algo le pasó en su vida, como que hizo un circuito completo que lo llevó a valorar cuestiones mucho más esenciales, más elementales, que las vinculadas con el oropel superficial del ejercicio del poder. Yo creo que eso sí me influyó.
Me tocaba vivir una época con mi mamá y una época con mi papá. Mi mamá vivía en el Distrito Federal, entonces vivía yo aquí en la ciudad, y mi papá en Tlaxcala, entonces vivía en Tlaxcala. Fue interesante porque me permitió comprender los dos mundos y con un lapso de tiempo breve enfrentar situaciones muy distintas. ¿Recuerdas que de niña te interesara lo social o la política? Me interesaba el dibujo, la pintura, la declamación, la música, y era yo una verdadera traviesa. Hay un adjetivo peor, pero era verdaderamente una niña muy traviesa en la escuela, verdaderamente traviesa. Pero, Me expulsaron desde niñita, entonces. te llegaron a expulsar de la escuela. Me llegaron a expulsar un conjunto de veces. Me expulsaron en segundo de primaria, imagínate. ¿Pero qué hacías para que te No, pues ya sabes, la autoridad siempre es injusta. No, no, en segundo de primaria fue muy chistoso porque mi expulsión fue derivada de un fraude electoral, según yo. Ya. Hubo un concurso de reinas allí y teníamos que salir a vender votos en favor de la escuela para que lo que se sacara sirviera para hacer cosas de la escuela. Y yo creí que las reglas del juego era que tú tenías que convencer a la gente para que votara por ti y entonces te comprara votos en favor de la escuela, no sé, equipar un salón o un laboratorio. Y resulta que no, que la niña que ganó le dijo a su papá o a su mamá que le comprara muchos. Entonces a mí me pareció absolutamente injusto, porque me parecía que fue muy inequitativo y que si yo hubiera sabido que los papás podían comprar, pues le hubiera dicho a mi papá. Bueno, total, algo hice que fue muy cuestionable. ¿Cómo? Que me dijeron, ¿Reaccionaste? ¿Hiciste una rebeldía o qué? Dice, no protesté, dije que era un triunfo injusto, que nos hubieran dicho. Bueno, esa fue mi primera expulsión. Así es que tengo una larga serie de historias así. ¿Pero tenías buenos resultados en la escuela? Muy buenos resultados en la escuela, sí. En general fui una alumna destacada en términos de calificaciones. Pero dime una cosa, ¿cómo era tu escuela? Las mujeres de tu generación, muchas iban a colegios de monjas. ¿Fue tu caso? No, yo fui como a 10 escuelas, ¿eh? Claro. Porque iba a una escuela cuando vivía con mi papá, iba a una escuela cuando vivía con mi mamá y luego iba a otra escuela cuando me tocaba regresar. Mira, yo ya cuando tuve una historia escolar mucho más regular, que fue en Tlaxcala, en Huamantla, un sitio en donde viví mucho tiempo y que me influyó definitivamente. ¿Por qué? Porque es una población en donde la gente todavía se atreve a soñar. Los huamantlecos concentran mucho de su esfuerzo en organizar la feria de Huamantla, que es trabajar todo un año, ilusionarse, organizarse, para que una noche se cubra toda la ciudad de tapetes de flores y de acerrín de colores con el único objeto de que la gente lo disfrute y lo vea. Y eso dura una noche. Y para que salga la procesión de la Virgen, y es un esfuerzo, y toda la gente se vuelve artesana y hace cosas. Entonces es una población donde hay una serie de anécdotas, de sobrenombres a las gentes, una familiaridad jocosa. Fue muy determinante en el estilo de mi carácter huamantla. ¿Te gustaba la escuela en medio de todos estos vaivenes y de que eras buena pero rebelde? ¿Te gustaba? Me gustaba y me gusta comprender. Me gusta entender la razón de las cosas. Me gusta entender el sentido del movimiento. En general fui una alumna con buenas notas, pero además una alumna interesada en los temas, buena amiga de mis maestros. ¿Tú recuerdas de niña haber sentido que había un trato distinto a niñas y niños? Sí, cómo no. Yo recuerdo de niña cuando viví en el pueblo en Tizatlán que había un trato muy distinto entre niñas y niños. A nosotros a las niñas teníamos otras materias, otras actividades
si nos gustaba jugar otros juegos entre comillas más toscos. Sí. ¿Qué pasó? No, desde luego. ¿Y qué te provocaba? ¿Te daba rabia? ¿Te daba envidia? ¿Te gustaban los otros juegos? ¿Qué te provocaba? Mira, no me daba rabia ni me daba envidia, sino que aprendía los otros juegos y les ganaba. Sí, era, ¿para qué me enojaba? Lo que importaba era, bueno, si dicen que las niñas no podemos, mejor demostramos que sí podemos. ¿Cuándo decides irte a estudiar? ¿Dudaste entre varias opciones? ¿Cómo lo decides? Yo decidí irme a estudiar música. En la secundaria pensé que iba a estudiar literatura, letras. Estaba convencida que iba a estudiar literatura. Después pensé que podría estudiar letras y música. Después pensé que necesitaba yo aprender a escribir, pero que lo que quería escribir eran cuestiones sobre la conciencia humana, sobre la sociedad. Entonces pensé que debía estudiar filosofía y letras. Entonces siempre anduve oscilando entre letras, filosofía, música y música de manera muy preponderante. Yo hice la secundaria en Huamantla, después hice la preparatoria en México, después regresé a Huamantla y terminé la preparatoria en Huamantla y me fui a estudiar a Jalapa, al conservatorio. ¿Pero te imaginabas compositora? Sí, compositora. ¿De qué música? De música clásica. Quería estudiar composición musical. ¿Qué desencadena ahí la decisión de dejar lo que aparentemente además era una vocación muy fuerte, ¿no? Es una vocación. A mí la música me encanta. Yo sé que parezco una gente política. Y mira, a mí me pasó algo que supongo que le debe pasar a muchas personas. Mi vocación no estaba a la par de mi personalidad. Yo tenía una personalidad política. Había sido jefe de grupo en primero de secundaria, claro, en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, había representado a la generación de la secundaria, fui la representante de la generación de la preparatoria, había ganado el concurso estatal de oratoria, había quedado en segundo lugar nacional. O sea, tenía una personalidad política. Yo no me daba cuenta, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando decidiste que, bueno, que había esa personalidad, que por otra parte había esa vocación y que preferías irte por el otro lado? Cuando yo me voy a inscribir al conservatorio y también me voy a hacer el tercero de prepa allá, al mes ya era yo representante del grupo. Pero eso no se dio así, tú lo buscaste. Y a los 2 meses era representante de todo el área de ciencias sociales y a los 4 meses había un movimiento estudiantil. Y dije, bueno, Beatriz, tu asunto es la política. Entonces decidí cambiarme de facultad, me vine a México, me vine a estudiar ciencias políticas, sociología, de todos modos ligada con el tema de la sociedad, y ya me involucré mucho más directamente en las tareas estudiantiles, agrarias, con las que estábamos vinculados en Tlaxcala. Beatriz, me estabas contando, ¿cuándo fue que conociste a Echeverría? ¿Cómo es esto que de jóvenes se encontraban a los presidentes? Bueno, no todos los jóvenes y no a todos los presidentes. Te decía que el movimiento agrario y el movimiento estudiantil en Tlaxcala estuvieron muy ligados. Muy ligados quiere decir realmente los estudiantes jugaron un papel relevante, coordinados con los campesinos en la etapa de los 70s del reparto de tierras. Y además de ello, yo participaba en concursos de oratoria, en el concurso nacional de oratoria del Universal, que era un concurso de oratoria muy famoso, y fui electa por Tlaxcala, y los primeros lugares del concurso acompañamos al presidente Echeverría a una gira a Baja California Sur, y yo decidí ir porque quería gestionar una cosa para mi preparatoria que no tenía edificio, y una cosa para el ejido de Huamantla, y dije, bueno, voy, conozco Baja California, pero en algún momento que pueda entrego mis gestiones. Y realmente ese fue mi propósito. Y en la inauguración de una escuela que por cierto se llamaba Salvador Allende,
convocó el presidente a alguno de los oradores que se supiera algo relacionado con Chile. Yo me sabía la historia de Chile, la historia del arribo de Allende, etcétera, pero sobre todo me sabía una buena parte de la producción de Pablo Neruda. Y los poemas estos de América y los poemas políticos de Pablo Neruda. Entonces ahí en el grupo de oradores decidieron que hablara yo. Y ahí, terminando mi declamación o el rollo que dije, que fue la presentación de uno de los poemas de Pablo Neruda, me acerqué al presidente y le dije, mire, yo sabe por qué vine, porque la preparatoria de Guamanta, esto y lo otro, y necesita tratarle un asunto, y los campesinos de tal lado, y necesitamos ver a no sé quién. ¿Cómo reaccionó? Muy bien. Me presentó ahí al secretario de Educación y al subsecretario de Educación, y ya después organizamos las cosas para la escuela. Pero tú tuviste una trayectoria extraordinaria, en el sentido... Meteórica. Meteórica, exacto. Diputada local a los 21 años, diputada federal a los 27, gobernadora a los 33. ¿Tienes la sensación de que alguien te descubrió? ¿Quién te impulsó? Fui de esta nueva generación a la que le abrió las puertas el sistema político mexicano después del conflicto de 68. Quienes hicieron 68 son de alguna manera precursores de que se oxigenara el sistema político mexicano y que se tomara una decisión estratégica para incorporar a jóvenes y darle oportunidades a jóvenes y generar espacios mucho más plurales. De esta confluencia, de este impulso generacional, de mi vínculo con movimientos sociales reales, no fantasías, no despegada de la problemática verdadera, y la concurrencia de la voluntad política de una organización, la CNC, yo empecé a militar en la CNC muy joven, y de personalidades políticas como el gobernador Sánchez Piedras y el presidente Echeverría, y un conjunto de colaboradores de ambos. Pero el gobernador Sánchez Piedras me impulsó con una gran generosidad, como impulsó a una nueva generación de políticos en Tlaxcala. Tú has declarado muchas veces que tú eres una mujer de izquierda. ¿Por qué en ese momento el PRI? Yo empecé mi militancia en la CNC, que no es lo mismo que empezar la militancia en el PRI. La CNC es una organización de masas, no es un partido político. Es una organización de clase vinculada al sector campesino. Es una organización vinculada con la historia de distribución agraria. Eso quiere decir que no es una organización vinculada con el capital. Y porque la organización campesina preponderante en la región en donde yo hice mi trabajo campesino inicial era la Confederación Nacional Campesina. Entonces fue la práctica. Algunos amigos míos de militantes de organizaciones políticas de izquierda o incluso ultras todavía me reclaman esa decisión. Creo que es una decisión que obedeció mucho a un contexto. ¿Fue una decisión? Yo creo que fue una decisión. Quizá era demasiado joven para entender los alcances de la decisión, pero fue una decisión. ¿Te parecía de alguna manera que fuera del PRI era utopía o clandestinidad? No. Me parece que yo decidí ser reformista. Que si tú decides ser revolucionario, optas por un camino distinto. No alcanzaría este programa para hacer un debate sobre las vías de cómo transformar la realidad. Y si tú decides ser reformista, optas por determinado camino. Yo decidí ser reformista. Yo me formé como política local y tuve una inserción muy rápido en la política nacional. Efectivamente fui diputada local a los 21 años. La primera vez que fui diputada federal tenía 23, 24. La segunda vez fue cuando fui... Entonces, así como viví el proceso de apertura del régimen de Echeverría, le contesté un informe al presidente López Portillo. ¿Qué edad tenías? No sé, como 24 o 25, no sé. Y después fui funcionaria en la administración del presidente de la Madrid, en mi cargo administrativo más importante,
inicial me lo otorgó el presidente de la Madrid, fui subsecretaria de Reforma Agraria. Y después fui funcionaria en la administración del presidente Salinas. Y fui funcionaria en la administración del presidente Zedillo. Me parece que más que ismos o vínculos con determinadas personas, yo guardo de todos una relación cordial, con algunos más cercana, con otros más distante, pero siempre una relación respetuosa y si acepté colaborar con ellos, de alguna manera comparto responsabilidades y también comparto aciertos y desaciertos, de alguna manera, evidentemente, en la pequeña tarea que yo viví. Pero lo verdaderamente trascendente es cuando tú dejas de ser un cuadro vinculado solamente a una persona o a una corriente y te vuelves un político profesional. Lo importante es cómo te conviertes por tu convicción, por tu estilo de trabajo o porque se asienta un modo del quehacer en un político profesional o en una política profesional, que tienes aptitud para sustraerte de cambios circunstanciales y también tienes consistencia como para, en un sistema político tan complejo como el sistema político mexicano, saber que lo que importa es tener una visión de Estado, una visión de sociedad, una visión de la historia, y en ese sentido tus servicios profesionales pueden ser útiles. Yo nunca he aspirado a ocupar una posición. No ha sido ese mi propósito en la política. Me parece que los puestos son circunstanciales, son instrumentales, son un medio. A lo que sí he aspirado es a interpretar correctamente las expectativas de la sociedad con la que me comprometo, a eso sí. Y a lograr que si esta representación se da, si esta identidad se da, eso me lleve a tener una actitud consecuente. Entrando a los obstáculos que enfrenta una mujer que se dedica a la política, ¿tú dónde crees que esté el obstáculo mayor? ¿En los hombres que nos impedirían acceder a mejores puestos y salarios? ¿O más bien dentro de cada una de la mujer y de la concepción que tiene de su propio rol? Ni en los hombres ni en las mujeres en sentido estricto, sino en la cultura machista, en la cultura machista que compartimos hombres y mujeres, en el contexto, en un contexto que tiene un rol establecido para las mujeres. Y si te sales de la partitura, ya empiezas a hacer una nota discordante. Y esto de la cultura es un asunto introyectado en todos. Me parece que hay que lograr primero la decisión íntima, es una decisión íntima, una audacia, un arrojo, una certidumbre. Hay que lograr que tu contexto inmediato lo comprenda, lo apoye, que tu familia no se convierta en un lastre, que tu pareja no te cuestione, toda esta historia de las limitaciones concretas de tu entorno inmediato, y luego tu espacio colectivo. Y después ya viene el problema de la verdadera disputa por el poder. Las mujeres podemos figurar, participar, tener oportunidades, incluso tener palmaditas y porras hasta que no entramos en la verdadera disputa. Ya cuando entramos en la verdadera disputa por el poder, caray, entonces empiezan otro tipo de obstáculos. ¿Tú cuándo lo sentiste? ¿Cuándo fue cuando sentiste que habías entrado a esas grandes ligas, por decirlo de alguna manera, en donde los otros ya te dejaron sentir que te estaban poniendo límites? Mira, yo no sé si todavía he entrado a las grandes ligas y yo no sé si en esta época de la historia del país haya grandes ligas, que eso es lo más grave. Pero finalmente lo verdaderamente importante lo sentí en dos momentos. Un momento
El primer momento muy claro en donde hubo un argumento vinculado a mi condición femenina fue cuando traté de ser dirigente de la CNC en Tlaxcala. Cuando traté de ser secretaria general de la Liga de Comunidades Agrarias de Tlaxcala, el argumento central para decirme que no es que era yo mujer y que los campesinos eran una cultura muy machista y que los campesinos no estaban en el momento en que los dijera una mujer y una mujer tan joven. Un segundo momento importante fue ya en otros niveles, cuando me nombraron por primera vez subsecretaria. Hay un mundo en el ejercicio profesional, como seguramente en el ejercicio profesional periodístico y prácticamente en cualquier ejercicio profesional, hay un mundo masculino, muy formado, muy hecho. Los señores a veces se van a platicar a las cantinas, que son sitios de señores, a los que uno no tiene acceso. Los señores tienen códigos, se portan de una manera cuando entra una secretaria guapa y una como mujer se da cuenta que hay un flujo de comunicación masculina, que es su mundo masculino. Entonces, ¿qué es lo que te sucede con estos espacios de mundo masculino de concertación? Porque no solo son de plática, de diálogo, de descanso, sino allí platican cosas de la política, cosas de las decisiones. Lo que pasa es que tú quedas excluida de estos espacios de concertación y quedas excluida de parte de la información. Yo creo que hay una dinámica muy masculina en donde las mujeres vamos entrando muy paulatinamente y que nos margina. Y hay como un cartabón de posiciones. Yo he sido subsecretaria de Gobernación varias veces. Yo misma no me he planteado ser secretaria de Gobernación, no me lo he planteado ni hipotéticamente. ¿Por qué? Porque me parece muy difícil que piensen en una mujer para ese puesto. Fíjate, si yo misma me lo he planteado y si mis amigos políticos, que tengo muchos, que saben de mis aptitudes, no se lo han planteado, yo casi te diría que la razón básica por la que nadie nos lo hemos planteado es porque soy mujer. Independientemente de que porque soy rojilla, de que porque soy muy negociadora, muy... Beatriz, ¿tú qué crees que les da miedo? ¿Que se feminice Gobernación? No, yo no creo que les dé miedo. No creo que sea un problema de temor. Yo creo que es un problema de suponer que hay una serie de actividades para las cuales las mujeres somos menos aptas y hay una serie de actividades para las cuales las mujeres son o somos más aptas. Vine aquí, a la tierra de Xicoténcal, al lugar de los orígenes donde enraiza el robusto tronco de mis ancestros, árbol añoso y fuerte. A mí me parece que uno de los factores que influyeron para que yo fuera candidata a la gobernatura es que era mujer. ¿De qué forma? Mira, en el régimen del presidente López Portillo se dio el hecho histórico de que hubiese una primera mujer gobernadora, la maestra Griselda Álvarez. En el horizonte político de las entidades federativas, cuadros femeninos formados y con posibilidades de gobernar, no había muchos. Cuando yo hice ese análisis dije, tengo un poquito de chance, tengo cierta posibilidad, porque tengo trayectoria en Tlaxcala, conozco el estado, hay una serie de elementos y pertenezco a una corriente política en el estado que tiene fuerza real. Entonces, probablemente, si no hubiese habido esa percepción de que era pertinente que siguiera habiendo mujeres en las gobernaturas, yo no hubiera sido gobernadora tan joven. No te digo que no hubiera sido gobernadora. No hubiera sido gobernadora en ese momento. En ese momento confluyó la visión de que era conveniente que hubiera otra mujer gobernadora
que no dejara de haber mujeres en un gobierno estatal, el hecho de que Tlaxcala es una entidad federativa que se suponía que yo podía gobernar. Entonces, como dice Ortega y Gasset, la mujer y su circunstancia en este caso, ¿no? Beatriz, ¿por qué te vas de la gobernatura a gobernación? ¿Por qué la dejas antes de terminar? Mira, yo salí del gobierno de Tlaxcala 5 años, 2 meses, algo así. Mi mandato era por 6 años. Yo había recibido algunas invitaciones del gobierno federal para incorporarme a tareas de carácter federal antes. Las había rechazado porque me parecía que tenía un compromiso con mi electorado, que apenas estaba arrancando mi gobierno y que había que cumplir con un programa y con un diseño. Yo tuve la percepción de que el 5º año de gobierno iba a ser un año en donde el proceso electoral y los candidatos de diversos partidos necesitaban un espacio para desplegarse. Y yo era una gobernadora que, según dicen las crónicas de la política en Tlaxcala, yo no lo comparto, pero dicen que estaba yo metida en todo, que tenía influencia en todo, en fin. No es mi percepción, eso dice la gente, no me vivo así, no me viví así. Entonces, coincidieron un conjunto de factores, el que yo tuve la percepción de que para la política local era más útil el que ese es mi manera de llenar los espacios, no interfiriera en los procesos inmediatos, y el hecho de que me invitaron primero al PRI. Yo me vine de secretaria general del PRI cuando Luis Donaldo dejó el PRI. El Consejo Político hace unos días autorizó la renuncia del senador Colosio a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Yo tenía una relación cercana con Luis Donaldo y para Luis Donaldo era importante cómo iba a ser su sucesión en el PRI por el proceso de cambio que había en el partido. Y nos venimos al PRI 2 gobernadores, Genaro Borrego y yo. Y a mí me tocó armar un poco el arribo del nuevo presidente del PRI. Entonces... Que de hecho, perdóname que te interrumpa, se dice mucho que lo opacabas prácticamente, ¿no? No es verdad. No es verdad. Te quiero decir, el otro día, en torno a esto, le decía yo a alguien que la única manera que tiene la crítica para decir que no opaco a mis jefes es que me peleé con ellos. Eso es falso. Lo que pasa es que cada personaje, cada protagonista, cada persona tiene su personalidad. Yo soy una buena subordinada, pero finalmente me parece que tengo un estilo demasiado definitivo, quizá. Cuando María de los Ángeles Moreno era líder del PRI nacional, se hablaba de ti para el liderazgo justamente de la Confederación Nacional Campesina. Y María de los Ángeles nos comentaba que había resistencias de que 2 mujeres y al mismo tiempo ocuparan posiciones de esta envergadura. Quizá haya un mejor ejemplo. Pregúntenle, platiquen en algún momento con la profesora Griselda Álvarez. Probablemente Griselda Álvarez hubiera podido tener una mujer como sucesora. Había una política relevante, importante, con prestigio, con presencia. Pero, como después de una mujer gobernadora, otra mujer gobernadora, entonces sí me parece que en el tema de la cantidad todavía somos un poco mezquinos como sociedad. Hablando de las cuotas, el porcentaje hoy es de 30. Hay muchas mujeres incluso que dicen que es demasiado, que no lo pueden llenar, que no hay suficientes mujeres competentes, digamos. ¿Tú qué dirías? Yo creo que uno es competente o incompetente en función de las oportunidades que tengas, que en la medida en que utilices el argumento de la incompetencia para no darle oportunidad a las mujeres, lo único que reproduces es el círculo vicioso. En la administración pública y en el quehacer político la experiencia es muy importante y solo se adquiere experiencia ejerciéndola, ¿no?
Entonces, me parece que es mucho más saludable el riesgo de ir formando a las personas, ir equivocándote, e ir generando oportunidades de aprendizaje, que la hipótesis de que como no están preparadas, no des ¿El oportunidades. 50% qué te parecería? Yo veo las cuotas como un tema de transición, no como una meta. En ese sentido, me parece que la cuota de 30 a 35 como un punto de apoyo para que después puedas competir, me parece pertinente. Ya si hablamos de 50, hablaríamos más bien de una distribución en función de la proporción de la sociedad. No, no estaría segura. Yo diría que las mujeres manipuladas por intereses masculinos o las mujeres en una actitud de competencia y envidia, sí podemos ser verdaderamente devastadoras. Pero es lógico, nuestra formación y nuestra cultura, nuestra educación infantil está hecha así. Nosotros aprendemos a competir con las niñas. Los niños aprenden a jugar en equipo, nosotras a competir. Nosotras tenemos que competir con nuestros hermanitos y con nuestras hermanitas. Y tenemos que competir sobre todo con otras niñas. Cuando nos empiezan a gustar los niños, ahí está el asunto. Tú para que conquistar a un niño o a un jovencito o a un adolescente, necesitas que no haya otras niñas a tu alrededor, o que las otras niñas se tropiecen, o que las otras niñas vayan muy mal arregladitas. Las tropiezan. Sí, y entonces tu cultura de competencia con tu propio género es muy intrínseca, está muy vinculada a la formación de este tipo de sociedad. Entonces, es un asunto que hay que superar. Creo que uno de los problemas que tenemos las mujeres políticas es que cuando tratas de promover programas con mujeres, junto con mujeres y con otras colegas, a veces hay un proceso de desgaste muy alto. Entonces dices, ay, caray, otra reunión en donde va a haber un desgaste enorme, van a decir que por qué las regañé o porque esto y lo otro. Y entonces este desgaste te va desalentando. Que es muy conflictivo. Extraordinariamente conflictivo. ¿A qué lo atribuyes? A esta falta de formación para trabajar en equipo. Y a un hecho muy importante, Denise, yo no sé si solo nos pase a las políticas, yo creo que nos pasa en general a las mujeres. A las mujeres nos cuesta mucho trabajo reconocer atributos en otra. Nos cuesta mucho trabajo formarnos detrás de otra. Nos cuesta mucho trabajo reconocer, ella es mejor que yo en esto, y es mejor que yo en esto, y a mí me gustaría ser su subordinada. Ese formarnos en orden decreciente nos cuesta mucho trabajo. O sea, que las mujeres muchas veces prefieren tener esa relación hacia un hombre. No sé si lo prefieran, pero les es más fácil aceptar atributos y talentos masculinos que entre las mujeres. ¿A qué le tienen miedo las mujeres en general? En general, me parece que las mujeres le tienen mucho miedo a la crítica sobre su estatus. Y esto es un asunto de generaciones. En términos de estatus, todo este asunto de resolver tu vida personal de manera convencional es un asunto muy importante para las mujeres. En términos generacionales, me parece que las nuevas generaciones ya no tanto, espero que ya no tanto, pero el poner en la balanza si tu desarrollo profesional o un matrimonio estable es un equilibrio que fue muy difícil para las mujeres precursoras, ¿no? Creo que el peso de vivir la vida como socialmente era aceptable en términos convencionales ha sido un asunto muy limitativo para las mujeres. Por lo que dices, parecería que decidir ser política implica tomar esta decisión, lo uno o lo otro. No, simplemente te dificulta la construcción de una familia estable tradicional.
Primero, porque la actividad es muy absorbente. Segundo, porque tu compañero tiene que ser una gente absolutamente segura de sí mismo, que no se preocupe si tú eres famosa, etcétera, que no le dé pena que ganes más que él, etcétera. Y bueno, este tipo de personajes masculinos no se han dado muchas veces hasta esta época, digamos. ¿Tú cómo lo resolviste? Yo resolví por una vida no convencional. ¿Tú crees que las mujeres ejercen el poder de manera distinta? Yo creo que las mujeres podríamos ejercer el poder de manera distinta. Que hasta la historia actual hay muy pocas mujeres que han ejercido el poder, poquísimas. Y segundo, muy pocas mujeres que no han llegado por la vía de una dinastía, por ser hijas, por ser esposas, por ser viudas, sino por méritos propios. Y me parece que hay un conjunto de temas que tienen un interés más acentuado en las mujeres, que necesitamos que sean también temas que le interesen mucho a los hombres. Yo creo que podría cambiar la vida de las mujeres cuando muchos puestos estuvieran ocupados por mujeres, muchos puestos ocupados por hombres, pero que hubiera un pensamiento feminista y un compromiso con las mujeres por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Me parece que para que realmente cambie la vida de las mujeres se necesita una masa crítica en la sociedad, que no es suficiente. Y en el fondo, Denise, lo que te quiero decir es que el poder no es suficiente. Es una parte, pero no es suficiente. Y no estoy ni siquiera segura que sea la parte más importante. Es una parte, sí, esencial, pero si en la sociedad no hay un proceso de transformación cualitativo, si no hay una masa crítica, si no hay una interacción democrática entre las personalidades del poder y la sociedad y los personajes de la sociedad, no hay transformación posible. Mira, en el caso de mi experiencia como gobernadora de Tlaxcala, el tema de que yo sea mujer se volvió un asunto secundario. No era un tema relevante. Yo era la gobernadora, punto. Pero lo que sí es verdad es que las mujeres en un mundo masculino adquirimos ciertas actitudes reflejas, en donde acentuamos un comportamiento que puede ser, comillas, de ejercicio de autoridad rígido. Nos volvemos muy rígidas, muy solemnes. Siempre estamos preocupadas de que si vamos vestidas de rojo nos digan un dicho muy grosero, por ejemplo, si nos pusimos una faldita muy corta. Entonces nos volvemos rígidas, solemnes. Es muy difícil mantener grados de naturalidad. ¿Tú sientes que eso te ha hecho a ti también la política? Es decir, ¿lo has sentido en ti misma? No, sin duda. Mira, por ejemplo, toda la etapa de mi inicio de actividades políticas públicas, yo me vestía de pantalones jeans y de blusitas mexicanas o camisas hindús. ¿Y por qué ya nunca te vemos en pantalones? Y yo no entendía por qué como 2 meses las columnas políticas se dedicaron a criticar mi manera de vestir. Yo decía, yo no entendía que realmente estaba totalmente fuera de foco, porque llegaba a extremos. ¿Cómo por ejemplo? No. Un día fui a bueno, el día que iba a contestar el informe, me mandó llamar el secretario de la Gran Comisión, al que yo quería mucho y quiero mucho. Ya falleció don Juan Sabines, y me dijo, no vayas a venir de pantalones porque esta es una ceremonia formal. En fin, y los primeros años del gobierno de Tlaxcala muchas veces me vestí de traje sastre, de falda y saco. Cuando yo me visto de ropa, me visto de otra manera. Ahora, yo debo reconocer que soy muy excéntrica para vestirme. Tampoco ese es un asunto generalizable. Pero sí, hay una
pérdida de espontaneidad y de naturalidad y una actitud refleja de ejercicio de autoridad con estereotipos masculinizados. El poder vuelve a los hombres atractivos. Es clarísimo, estos hombres que de repente tienen puestos importantes y que se vuelven como muy atractivos para las mujeres. ¿A las mujeres también les ocurre eso? Yo creo que la relación del conglomerado social femenino con la figura masculina es una relación de subyugación. En esa medida, los hombres poderosos revitalizan el rol de subyugantes y entonces la posibilidad de que adquieran algún magnetismo adicional puede que esté en juego. No sé si pasa lo mismo con las mujeres. Las mujeres no tenemos con los hombres una relación de subyugación. En general, muchas de las mujeres que son más atractivas para los hombres tienen un juego de seducción subordinada, no de seducción dominante. Entonces, no estaría segura si las mujeres se vuelven más atractivas para los hombres, como sucede con los hombres para las mujeres. Mira, yo te diría que en términos políticos he alcanzado las metas que racionalmente un cuadro político con mis características se puede plantear. Yo no sé si he tenido éxito. Yo trabajo en el quehacer político para que las cosas se transformen. Algunas de las transformaciones que ha habido en el país no van en el camino que yo hubiera deseado. Me falta de las grandes causas por las que me empeñé. El tema de los jornaleros agrícolas sigue siendo un tema en donde la legislación es obsoleta, donde la gente está absolutamente jodida, donde tenemos enormes problemas. Creo que el diseño del desarrollo nacional necesita un replanteamiento. Si tú me dijeras si en términos históricos yo creo que he tenido éxito, tendría mis dudas. Me parece que muchas de las cuestiones esenciales por las que los utopistas que creíamos en el triunfo de la sociedad y no en el triunfo del capital fueron ya descartadas de la agenda de la historia. Entonces tenemos que repensar el mundo. Creo que estamos en un parteaguas, en un momento que puede ser definitorio entre una sociedad que tenga una élite con acceso prácticamente a todos los satisfactores y grandes masas en medio de desesperación, de confusión, porque la miseria deteriora, la depauperación castiga, te daña internamente. Entonces, yo te diría que me parece que todavía la batalla es muy larga, muy larga. ¿Tú sientes que has ejercido de manera distinta el poder? Lamentablemente, Denise, me parece que fui gobernadora demasiado joven. Yo tengo una visión muy crítica de mi ejercicio de gobierno, realmente crítica. Estoy convencida de que si hubiese tenido más experiencia, hubiera puesto un mayor acento en actividades que descuidé. Creo que el balance en general no es un balance negativo, pero me faltó mucho por hacer. Y sobre todo hay un hecho importante. El poder no es un asunto individual. No puede transformar la realidad una persona sola, por brillante, por representativa o por limitada que sea. Para transformar a la sociedad, para poder incidir en la historia, se requiere un equipo, un grupo, una generación, y se requiere un proceso con un grado de continuidad. En ese sentido, me parece que pude avanzar en algunas cosas, que sí hicimos cosas distintas, algunas por ser mujer, algunas por
el espectro ideológico en donde me coloco, algunas por mi tipo de experiencia. Por ejemplo, hicimos una muy buena política cultural, ahí hicimos cosas interesantes, una buena política educativa, buenas cosas con los niños, pero en mi materia, en la que se supone que soy conocedora y experta, fue un verdadero fiasco. En materia agropecuaria, yo todavía digo, caray, qué manera de ser ineficiente. Entonces, de mi aprendizaje estuvo que es sustantivo el que haya todo un equipo de cuadros preparados y con la misma visión para impulsar una transformación verdadera. ¿Cuál sería tu placer de estar en la política? La política para mí no es un placer, es un oficio, es mi profesión. ¿No es una pasión, Beatriz? Mi pasión es la gente, es la sociedad. En la medida en que la política me sea útil para estar cerca de la gente, vinculándome con sus intereses, caminando junto a ellos para alcanzar cosas y transformar la realidad, en esa medida la política me resulta un oficio fundamental, pero no es una de mis pasiones. Sin duda no es uno de mis placeres, sin duda. ¿Tú recuerdas un momento de inmensa satisfacción en el cual te dijiste un poco, por esto todo ha valido la pena? Mira, yo creo que las cosas siempre valen la pena. Te voy a contar un momento de inmensa satisfacción, muy raro. Trabajaba alfabetizando a adultas campesinas en unos pueblitos de Tlaxcala. Y un día que una viejita que se llamaba Doña Hortensia, el día que leyó su frase completa, Doña Hortensia, que me dijo como 2 meses que para qué tenía que aprender, que ella ya era muy viejita, que ya no le servía, se vestía como se visten las campesinas tlaxcaltecas del sur, traía una blusita rosa mexicano, y leyó su frase completa. Ese día fue muy importante para mí. Pero como ese día hay 1.000.000 de días que no me perdono cosas que no hice. Me acuerdo de otra viejita en un acto de mujeres campesinas que hicimos en Guanajuato, que trató de alcanzarnos en el autobús y no nos alcanzó. Y el rostro de esa viejita y la desesperación por alcanzarnos para tratarnos algo, mira, no me lo puedo borrar. Entonces, yo tengo más deudas con la sociedad que motivos de autosatisfacción. La gente de muchas zonas colocó demasiadas expectativas y me parece que mi capacidad de ser consecuente desde mi punto de vista ha sido insuficiente. Un juicio severo. Beatriz, ¿cómo describirías a la mujer Beatriz Paredes? Polifónica. Sigues. Sigue. Así. ¿Podemos volver a hacer la pregunta? ¿Seguimos? Beatriz. Luego voy a entrevistar al camarógrafo. ¿Cómo describirías a la mujer Beatriz Paredes? Polifónica. Me parece que por la infancia que tuve, por la adolescencia que tuve, por las experiencias múltiples que la vida me ha regalado, por el destino y la suerte, he tenido oportunidad de tallar distintas facetas de la piedra que soy. Entonces, como que tengo posibilidad de navegar en mares diversos, así.